el momento de dar la más
señoras y señores, Ecuador, ya tenemos con nosotros a nuestro presidente de la República del Ecuador, el economista, el señor Rafael Correa, a quien pido esas banderas arriba, un aplauso bien fuerte, mucho más fuerte por favor. Queremos gritos de esa gente ecuatoriana. ¡Que viva nuestro presidente de la República del Ecuador! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¿Cómo ha cambiado nuestro país? ¿Cómo ha cambiado algunos aspectos de educación, de cultura? Es importante destacar la participación de todo ese equipo, de todos esos logros del gobierno de la Revolución Ciudadana. Aquí tenemos a nuestro presidente, el señor Rafael Correa. Así que seguimos dando la más grande bienvenida a las diferentes actividades que hoy lo acompañan, como es el Consulado General de Ecuador en Murcia con nosotros. Bueno, esas banderas arriba. Que nuestro presidente se sienta orgulloso de esa gente ecuatoriana, humilde, feliz, contenta, sonriente. ¿Cómo es ese coro? Amigo, el pueblo está contigo. Correa, amigo, el pueblo está contigo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas presentes. Vamos a dar inicio ya a este evento, a quienes pedimos a todos los presentes ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador.
¡Que viva el Ecuador! Como segundo acto, tenemos la participación, les invitamos a tomar asiento. Como segundo acto tenemos la participación, las palabras de Sara María Cutiopala Alulema, representante de los migrantes en Murcia. Buenas noches, compatriotas. Mi nombre es Sara Cutiopala Alulema, nieta de indígenas de Chimborazo, criada en Guayaquil, migrante en Murcia, hermosa ciudad, desde hace ya una década. Estudio ciencias políticas y trabajo de camarera. Hoy mi voz es la voz que cree y trabaja por la patria del buen vivir. Hoy, señor presidente, todas las personas ecuatorianas aquí residentes le damos de nuevo la más afectuosa bienvenida a esta generosa tierra de acogida. Nos agrada y agradeceremos enormemente su presencia para rendir cuentas a su pueblo de su gestión liderando la construcción de la patria del buen vivir. Es la primera vez que un presidente hace algo tan genuinamente democrático, es la primera vez que tenemos un señor presidente capaz de devolver la fe, la esperanza, la dignidad y la soberanía a un pueblo. Vinimos aquí al exilio económico por causa de quienes nos robaron el futuro y nos encontramos con el pueblo murciano, generoso y solitario. El alba resplandeciente que ilumina el Ecuador y la patria grande latinoamericana y caribeña contrasta con este anochecer neoliberal de la vieja Europa, víctima del saqueo de los mismos vendepatrias de siempre. Aquí en Europa, la verdad es que va aumentando cada día más y más la distancia entre las mayorías que tenemos poco y los pocos que tienen mucho. Sería muy bueno que los pueblos y los gobernantes europeos se inspiren en la revolución ciudadana para recuperar la soberanía nacional. Para recuperar la soberanía nacional, esa soberanía que radica en el pueblo, y ese pueblo somos nosotros hoy aquí presentes. Y la juventud de Ecuador también nos reunimos con esa ola de juventudes europeas y globales indignadas, porque están redescubriendo la dignidad, y en esa mezcla fecunda anunciamos la buena nueva de la revolución ciudadana, porque mirando allí podemos encontrar soluciones a los problemas de aquí. Ojalá de la mano de esa gigantesca ola de coraje cívico, dignidad y legítima indignación vengan más revoluciones ciudadanas, la realidad supere la imaginación y que las hermanas y los hermanos de Europa emprendan el camino de la reapropiación de los recursos humanos, de la democracia participativa y de la armonía con la naturaleza, con la Pachamama. Ahí todo será más fácil para redefinir las reglas de la convivencia entre los pueblos. Y ahora que es tiempo de cumbres, las juventudes también decimos, queremos vivir fraternalmente con todos y todas. Ahora es cuando toda América Latina y Caribe, Ayayala, la América Morena, advierten en bloque a los países del norte, enriquecidos nuestras costas, que no nos inmovilicen, que no obstaculicen nuestro propio progreso, que no nos exploten. Al contrario, le pedimos que nos ayuden con generosidad a vencer barreras y a seguir nuestro propio camino de desarrollo, respetando nuestra cultura, nuestros principios, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestros recursos naturales. En ese espíritu creceremos juntos como hermanos y hermanas de la misma familia universal. Así es como podremos vivir en paz con justicia social. Con este panorama, agradecemos especialmente al presidente la mejora que se está preparando en nuestro querido Ecuador para el ansiado retorno de todos los migrantes. Nos entusiasman los logros de estos años de gobierno, honesto, eficiente, altivo y transparente. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias, señor presidente, por el presente y por el futuro. Somos Ecuador,
seremos Ecuador. La mujer está en todos los tiempos de la historia, porque ella es la historia de todos los tiempos y por eso como mujer digo que nuestro sueño ecuatoriano incluye el empoderamiento y dignificación de las mujeres, que queremos la mitad del cielo, que queremos que la patria del vivir sea, por supuesto, la patria de los buenos tratos, donde la violencia contra las mujeres sea erradicada total y definitivamente. Y por ello, hoy pido a todos mis compatriotas que estudien y animen a su entorno de cualquier edad a estudiar para ser cada día más libres y labrarse así un futuro mejor para sí mismo y para la patria. Hagamos de nuestra vida digna de ser vivida. Por eso, con su permiso, le voy a dar un presente que para mí es el tesoro más grande que un ser humano puede tener, ya que nos abre las puertas al bello arte del saber, que es un libro. Muchas gracias. ¡Viva Ecuador! ¡Viva el presidente! ¡Viva la Revolución Ciudadana! Muchas gracias. Este es el... Continuamos la participación seguidamente de una señora que se ha sabido ganar el cariño de todos los ecuatorianos en nuestra... Continuamos seguidamente con la participación, lo dicho, de una señora, de una mujer que vive entre nosotros ya muchos años aquí en nuestra región de Murcia. Hablamos de la señora Cecilia Enríquez Arango, nuestra cónsul de Ecuador en Murcia, a quien pido un fuerte aplauso de parte de todos los presentes. Esa es la cercanía de nuestro presidente con su pueblo. Cómo se mezcla, cómo es nuestro cada vez más. Bueno, nuevamente vamos a lograr, creo yo, ya presentar a nuestra cónsul. ¿Dónde están los ecuatorianos que queremos a nuestra cónsul de Ecuador en Murcia? ¿Cuántas gestiones? Ella está siempre también con nosotros. Bienvenida, Cecilia Enríquez Arango, con todos ustedes. Bienvenidos compatriotas y amigos. Compañero presidente, el Consulado General del Ecuador en Murcia, en representación de la comunidad ecuatoriana radicada en esta región, lo acogemos con júbilo y nos sentimos honrados con su presencia. Su visita en estas cálidas tierras es el testimonio de su compromiso con aquellos hombres y mujeres que nos vimos obligados a desterrarnos de nuestra propia patria, por culpa de aquellos que la saquearon y que no solo robaron nuestros ahorros fruto del trabajo honrado, también nos robaron la esperanza, desestructuraron nuestras familias, nos privaron de despedir a nuestros muertos, de ver nacer a nuestros sobrinos y nietos.
Por eso, compatriotas, prohibido olvidar. La rendición de cuentas que usted hará el día de hoy a la comunidad ecuatoriana es una muestra más que el gobierno de la Revolución Ciudadana es un gobierno transparente que cumple con sus mandantes. Escucharemos de viva voz la transformación que en su gobierno ha sufrido nuestra patria, no solo en infraestructura, sino en ámbitos sociales, económicos y políticos. Es indiscutible que su liderazgo traspasa fronteras por su postura en defensa del ser humano, por encima del capital, por haber recuperado la patria, la esperanza, la dignidad y la soberanía de un pueblo por décadas empobrecido y enterrado en el turbión de la miseria. Somos un pueblo orgulloso de tener al mejor presidente de la historia de nuestro país, al presidente Rafael Correa Delgado. Gracias, presidente, por su empeño y voluntad de promover una patria inclusiva, justa, solidaria y comprometida con los valores del buen vivir. Compañero presidente, tenemos la confianza que su visita a España ha desplegado los puentes necesarios a favor de la comunidad de migrantes ecuatorianos que residimos en España. Son momentos difíciles para el pueblo español y para quienes vivimos acogidos en él. Su presencia y su postura política frente a la crisis mundial es un bálsamo, un aire fresco de ideas llenas de esperanza para posibilitar salidas que no sigan afectando a los ciudadanos y ciudadanas, sino que sean asumidas con responsabilidad de aquellos que la generaron y nunca más del pueblo. Bienvenido, señor presidente, entre los compatriotas de Murcia. Centenares de ecuatorianos se han movilizado desde muchos puntos de España. Valencia, Alicante, de los municipios con mayor presencia de ecuatorianos y ecuatorianos, Lorca, Jumilla, Cieza, Fuente Álamo y Cartagena, para expresarle su apoyo y su esperanza para que se vayan consolidando las políticas económicas, sociales y culturales que usted viene poniendo en práctica con la mirada siempre en los más necesitados, en los que sufren, en aquellos que como muchos de los presentes que un día nos vimos en la necesidad de dejar la tierra que nos privó de las más elementales oportunidades, del trabajo, la salud y la educación. Bienvenido, señor presidente. Gracias por devolvernos una patria altiva y soberana, digna de la cual sentirnos orgullosos, ya la que soñamos y añoramos volver. Los compatriotas residentes en esta hermosa región lo invitamos a sentir en el fondo de su corazón que cuenta y contará siempre con nosotros para seguir construyendo el Ecuador que merecemos. Gracias. Bueno, les rogamos, por favor, mantener un poquito la calma. Seguimos, continuamos, les invitamos a tomar asiento porque es el momento de dar la participación, la información a la comunidad ecuatoriana residente en Murcia por parte del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Gracias, queridas compañeras, compañeros. Poca cosa hay más emocionante que encontrarnos con nuestro pueblo. Lo hacemos a cada rato en Ecuador, en cada rincón de la patria. Esa es una de las fortalezas del gobierno. Independientemente de quién sea el nuevo gobierno, no van a poder dar marcha atrás en ese sentido. Estar siempre en contacto con nuestra gente, que nunca más en nuestro país manden los banqueros, el Fondo Monetario, países extranjeros, sino nuestra gente. Pero dentro de esos encuentros
creo que no hay nada más vibrante, intenso, emocionante que reunirnos con esa gente, con ese pueblo, con esos mandantes en tierras lejanas, con nuestros migrantes. Sinceramente, muchas gracias por estar aquí y para mí también un momento de mucha emoción. Centenas de compañeros no han podido entrar. Ustedes verán algunos espacios vacíos. Preguntaba por qué están afuera y hay espacios vacíos. Me dicen que los bomberos solo permiten 1.235 personas por razones de seguridad. En todo caso, a los compañeros que nos siguen por las pantallas y que están en una carpa afuera de este local, también nuestro cariñoso saludo, un inmenso abrazo. Como siempre, hemos aprovechado estos viajes para un deber sagrado, que es rendir cuentas a nuestros mandantes, a nuestro pueblo. Nosotros somos simples mandatarios, es decir, los que servimos. Ustedes pueden tener la plena seguridad que no buscamos el poder por el poder. El poder es un instrumento, y como todo instrumento puede ser mal o bien utilizado. Si es mal utilizado puede ser lo más terrible, como pasaba antes en nuestro país, congelándonos nuestros depósitos, tantos abusos, etc. Si es bien utilizado, puede ser algo fundamental para cambiar las estructuras del país, que solo se pueden cambiar, dicho sea de paso, desde el poder político. Tengan la plena seguridad que ejercemos el poder. Y ustedes saben que se acerca una elección. Proponemos nuestra candidatura para continuar en ese poder, no para servirnos de él, sino para seguirlo sirviendo. Estamos desde el día miércoles en Europa, visitamos el norte de Italia, Milán, nos invitaron a dar unas conferencias, Sevilla, ahora invitan a América Latina a exponer su experiencia en cuanto a enfrentar crisis de deuda, crisis económicas en general. Miren cómo está cambiando la realidad. En todo caso, aprovechando esas conferencias en Milán, en Sevilla, me reuní con comunidades de migrantes en esas regiones y como formalmente en mayo del próximo año acaba el periodo para el cual fui electo, ha sido una presentación de los 5 ejes originales en que se basó nuestro programa de gobierno, cómo habíamos avanzado, qué faltaba por hacer. Luego incrementamos 5 ejes más, 10 en total. Sin embargo, vamos a cambiar la exposición esta noche porque hemos ya participado del evento central para el cual vinimos a Europa, que fue la cumbre iberoamericana, la cumbre iberoamericana en Cádiz. Hemos tenido las reuniones bilaterales básicamente con el presidente Mariano Rajoy y me gustaría expresarles un poco qué es lo que estamos tratando, qué es lo que estamos buscando. Obviamente estamos muy preocupados por la situación de España, de Europa en general y en particular por la situación de nuestros migrantes, donde el paro es muy alto, los desahucios, las hipotecas, la tarjeta de sanidad, etcétera. De todas esas cosas hemos hablado y prefiero informarles sobre lo que hemos hecho en esta visita, los objetivos alcanzados o lo que hemos buscado. Voy a dividir la intervención en 3 partes. Muy brevemente, ustedes están algunas veces más enterados que yo, decirles cómo va el país, luego hablar básicamente de los resultados de nuestra visita y luego un poco pues lo que tratamos de seguir haciendo en favor de nuestros migrantes. Ustedes saben que felizmente las cosas están avanzando en Ecuador. No es que hemos logrado resolver todos los problemas, pero ya hay menos problemas que antes. Ya se están solucionando, no es que se están creando problemas como sucedía antes. De hecho, somos uno de los 3 países que más crece en América Latina. El año pasado crecimos 8%. No es un crecimiento empobrecedor como muchas veces ha ocurrido en nuestro país. Es fácil hacer crecer la economía si yo le digo a las petroleras, inviertan y se me llevan todo el petróleo. ¿Cuánto creció la economía? Y no quedó nada para el país. En verdad es un crecimiento con redistribución, con bienestar. La desigualdad nos ha bajado drásticamente y eso es importante. La pobreza es un concepto relativo. Tal vez hasta el ser humano más pobre el día de hoy, comparado con alguien de la época de las cavernas, de la Edad Media, es un tipo acomodado. Hay que ver cuán bien se puede vivir el día de hoy. Entonces, si en una sociedad, cuando todos mejoran,
pero el uno mejora 10 y los que más tienen mejoran 10.000, pese a que la gente mejoró, se siente en peor estado relativo. La desigualdad mata sociedades, es importante. No el igualitarismo absoluto, porque eso mata al individuo, y ambos, individuo y sociedad, son necesarios para el buen vivir, pero tampoco las desigualdades abismales que han existido en Ecuador, en América Latina, que tiene el triste título de ser el continente más desigual del mundo. La buena noticia es que no solo crecemos, no solo tenemos la tasa de desempleo más baja de la historia y de la región, menos del 5%, comparen con las tasas de paro que existe en España y en Europa, sino que disminuye la desigualdad, ha disminuido 7 puntos el coeficiente Gini, que es un coeficiente técnico muy duro de bajar, bajar 0.1, el coeficiente Gini ya es un logro, hemos bajado 7 puntos. Y la pobreza, por ejemplo, extrema, por ingresos, pobreza absoluta, medida por ingresos, por primera vez en la historia, se encuentra en un dígito, 9%. Por supuesto, si hubiera 1% de pobres, ya es demasiado. Los salarios reales se han recuperado, se han derrumbado mitos. Nos decía el neoliberalismo, por supuesto, siempre en función del capital, siempre en función de su conveniencia. Para generar empleo hay que bajar salarios reales, hay que flexibilizar el trabajo. Eufemismo que significaba hay que explotar a la gente. Tercerización, ¿se acuerdan lo que era la tercerización, verdad? Que la empresa tenía 600 trabajadores, pero contratados por otra empresa, no tenía ninguna obligación con esos trabajadores. Todo eso se ha acabado, los salarios reales se están recuperando, tenemos más de 1 millón en este periodo de gobierno de afiliados adicionales al Seguro Social. Ahora se obliga a la gente que afilie al Seguro Social. Entendamos que la no afiliación al Seguro Social, que de acuerdo a la Constitución es un derecho irrenunciable, porque alguna vez salió un dirigente empresarial diciendo, ay, con la obligación del gobierno a afiliar al IES, se impide negociar con el trabajador, parece que quieren afiliar al IES. Por ejemplo, para el trabajador. Entonces ha aumentado por los controles gubernamentales más de 1 millón la afiliación al Seguro Social. Los salarios mínimos. Cuando llegamos al gobierno, y decía nuestra consulesa, y un abrazo a todas las autoridades, siempre soy medio malcreo y me olvido de saludar, bueno, dense por saludado a todas las autoridades. No. Todos los cónsules sobre todo, la embajadora, está el ministro, el canciller, está nuestro secretario de Comunicación, está nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Los salarios mínimos, prohibido olvidar. Antes de llegar al gobierno, el salario mínimo de una empleada doméstica, que eran las esclavas domésticas, era $80. Hoy son $292, igual al resto de trabajadores. Porque no sé a quién se le ocurrió que las empleadas domésticas comían menos. Esto ha aumentado grandemente el salario real, que es la capacidad de compra, porque se puede aumentar mucho el salario nominal, pero los precios pueden subir mucho más rápido y en realidad la gente tiene menos capacidad de compra. Con los nuevos salarios mínimos, el ingreso familiar, porque en una familia no solo trabaja una persona, en promedio trabajan 1.6 personas, ese ingreso familiar permite comprar 92% de la canasta básica de consumo, el porcentaje más alto de la historia. Y teóricamente, si ustedes hacían que se afilie al IES, si exigían estabilidad laboral y eliminaban explotación legalizada como era la tercerización, si subían los salarios reales, ¿qué nos decía la teoría económica ortodoxa? Va a haber menos empleo. Y resulta que hay mucho más empleo y tenemos de las tasas de desempleo más bajas de toda América Latina y de las más bajas de la historia. De igual manera, lo han mencionado, Sarita lo mencionó, y qué emocionante discurso Sarita, nos da mucha esperanza. Tú, solo una cosa no estuve de acuerdo. Tú dijiste, nos robaron el futuro. No, tal vez les robaron unos cuantos años. El futuro está en sus manos, lo vamos a recuperar. Ya verán, vamos a construir un futuro maravilloso. En estos momentos, no gracias a la suerte, como dijo un expresidente medio amargado, ¿no? Correa es un presidente suertudo. Por supuesto que soy suertudo, tengo muchísima suerte. La suerte de gozar del cariño de todos ustedes, mucha suerte en mi vida personal, la suerte de tener extraordinarios colaboradores.
Pero el buen momento de la economía ecuatoriana no es suerte, es saber hacer las cosas, es liberar a nuestro país de los poderes que lo dominaban. Todo estaba en función del capital, todo estaba en función del capital financiero. Ustedes son la mejor muestra de esto. Ya vamos a analizar eso y lo que está sucediendo en España, que esto no tiene por qué ser así. Es sencillamente privilegiar el capital financiero sobre los seres humanos, cómo se manejó la crisis del 99, y con todo respeto, lo que está pasando con la crisis en España y en Europa en los actuales momentos. Entonces, por haber cambiado las relaciones de poder, porque ahora sí el Estado vela por todas y por todos, porque tenemos un Estado popular, no un Estado burgués representando unos cuantos, es que se han podido hacer tantas cosas. No ha sido suerte. Renegociamos la deuda y ahorramos 8.000 millones de dólares. La deuda consumía hasta el 50% del presupuesto en un momento dado. Ahora la deuda externa, solo externa, y interna también es 4% del presupuesto. Y todo lo liberado va a carreteras, hospitales, a escuelas hidroeléctricas, etc. Nos dicen, pero suertudo, subió el precio del petróleo. Y antes no nos servía de nada que subiera el precio del petróleo. Porque, revisen, habían los contratos de participación, donde, firmados en los años 90, donde se decía, bueno, por cada barril nos dan 4 o 5 dólares. Cuando se negociaron esos contratos, el precio del barril estaba a 16 dólares. Subió a 50, 60, 80 dólares el precio del barril y nos seguían dando 4 o 5 dólares. Ahora es exactamente lo contrario. Tenemos contratos petroleros de servicios. El petróleo es nuestro. Contratamos una empresa para que saque nuestro petróleo y le pagamos 10, 12 dólares, costo más una rentabilidad aceptable, y todo el resto, si cuesta 50, 50, 100, si cuesta 200 el barril de petróleo, todo el excedente es para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano, y eso ha hecho aumentar muchísimo los ingresos petroleros. La recaudación tributaria, hemos más que duplicado, ya va el 105, 106% de cómo la encontramos. La encontramos en 4.500, ya estamos en cerca de 10.000 millones de dólares. Y verán que como tenemos elecciones, verán los candidatos por aquí, incluso hay tanta desfachatez que hay candidatos banqueros, después de todo lo que hicieron. Yo no sé con qué cara se presentarán ante los migrantes, ¿no? Pero es el descaro total. Verán que van a decir, defendiendo sus intereses, hay exceso de impuestos. Averigüen. Bueno, ya es 18% el IVA, me parece, en España, ¿no? 21%. ¿Pero lo van a subir o ya lo subieron a 21%? ¿Ah? Era 18% y lo subieron a 21%, me parece. Y en Ecuador es 12%, pero hay exceso de impuestos en Ecuador. Eso es falaz, eso es mentira. Y no es que hemos recaudado el impuesto a la renta. Miren cómo están subiendo aquí en Europa. Creo que lo van a subir a más del 50, 60% para las personas de más alto ingreso. Nosotros sí hicimos un ajuste de 25 a 35% para, entre otros, los banqueros, porque hay banqueros que ganan 80.000 dólares mensuales, aunque no lo creen. Bueno, en todo caso, por otro lado, redujimos muchos impuestos. El impuesto a la telefonía, el impuesto a las planillas eléctricas, etc. No es que ha habido incremento de impuestos. Les aseguro que tenemos muchas menores tasas impositivas que España, que Europa. Es que ahora sí se recaudan impuestos. Y es que ahora, como decimos en Guayaquil, el mono sabe a qué palo trepa. Y los pelucones saben que con nosotros no se juega, porque si no pagan impuestos, tendrán la sanción del caso. Esto ha permitido recaudar cerca de 6.000 millones adicionales. ¿Saben lo que son 6.000 millones adicionales? Y como es ingreso permanente, eso nos ha permitido mejorar salario del sector público. Porque otra política absurda del neoliberalismo es que ellos tenían derecho a ganar bien. Ustedes saben la bronca que tenemos con los bancos en este momento, ya se los voy a explicar. Y hemos descubierto que hay ejecutivos tan importantes, ¿no?, tan sacrificados, que ganan 900.000 dólares por año, cerca de 80.000 dólares mensuales. Pero esa misma gente es la que a cada rato aparecía en televisión, contrataba analistas asalariados para, si aumentamos el salario básico, era populismo. Y si queríamos pagarle bien a los servidores públicos, incremento el gasto público. O sea, hay que pagar mal a la gente. Lo cual, además de injusto, de explotación, es torpe. Porque al sector público, que es fundamental para el desarrollo, con malos sueldos van a venir los peores, no los mejores. Y eso es lo que pasaba. Gracias a ese incremento de impuestos, no de petróleo, prohibido legalmente utilizar el petróleo para sueldos,
gasto permanente, que son sueldos y salarios, se debe financiar con ingreso permanente, que es impuestos. Gracias a recaudación de impuestos, hemos podido mejorar el sueldo de los maestros, de $300 que ganaban a más de $800, el salario de nuestros policías, de nuestros militares. Y hoy tenemos de los mejores sueldos en el sector público de toda América Latina. Y le decía, gracias a la renegociación de la deuda, a lo corramos, gracias a la renegociación de los contratos petroleros, gracias al incremento de recaudación tributaria, aparte va a salarios, pero otra inversión, gracias a que ahora sí hay manos limpias, tenemos el sistema de compras públicas más moderno junto al mexicano de toda América Latina. Ya las compras públicas, no es que lo llamo, venga, oiga, véndame estos libritos para tal colegio, entonces, pero deme una comisión y le compra a usted. Ya no hay contacto entre comprador y vendedor. Todo es a través de internet, con subastas que pueden seguirla cualquier persona. De aquí pueden seguir las subastas si ustedes quieren. Esas compras públicas son cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Estamos ahorrando en promedio, antes, en las licitaciones, si se ponía un precio de referencia de 100, la oferta ganadora ofrecía 120, porque había contacto, se ponía de acuerdo la gente, ¿ya? No ofrezcamos menos que esto. Ahora en promedio, si la oferta es 100, es 20%, 25% más barata la oferta ganadora, con lo cual estamos ahorrando centenas, si no miles de millones de dólares. Todo ese producto de la honestidad, transparencia, buen manejo de la cosa pública. Con todos esos recursos hemos podido lograr el mayor nivel de inversión pública de toda América Latina. Por si acaso, ¿no? Siéntanse orgullosos de su país. Siempre me estoy orgulloso de Ecuador. Otra cosa son los gobiernos que nos han manejado, ¿verdad? Pero lo que nos daba mucho orgullo era contar las cosas que pasaban en el país. Las peores carreteras, los peores servicios públicos, el peor Estado, la peor política económica, gobiernos que firmaban cartas de intención vergonzosas, que se cuadraban en capitales extranjeras para decir que somos los mejores aliados, etcétera, etcétera. Ahora la gente se siente orgullosa de lo que está sucediendo en Ecuador. Y uno de esos orgullos, por ejemplo, es que tenemos la inversión pública proporcional al producto más alta de América Latina, 14% de inversión pública con respecto al PIB. Los que entienden un poco de economía saben que en algunos años la totalidad de la inversión pública más privada fue 13%. Hoy solo la inversión pública es 14%. ¿Y en qué se reflejan estas cifras que estoy dando? En las carreteras. Antes, no, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras de Colombia, Perú? Nosotros no podemos construir carreteras, son los otros que pueden tener buenas carreteras. Hoy Colombia, Perú, Chile dicen cómo quisiéramos tener las carreteras del Ecuador. Y si ustedes vuelven a Loja, a Cuenca, a Manabí, a la Amazonía, verán carreteras de primer orden. Y ya a principios del próximo año empezaremos a construir, de hecho ya se están construyendo, el bypass de Quevedo, por ejemplo, las supercarreteras, tener superautopistas como aquí en Europa. Y ahí están los nuevos hospitales, los colegios del milenio, las hidroeléctricas. Era un récord en Ecuador construir 2 hidroeléctricas, y ni siquiera grandes. En estos momentos estamos construyendo 8, entre ellas la más grande de la historia, que es Coca-Cola Sinclair, más grande que Paut, lo cual permitirá, hasta ahora Ecuador ha importado, ha sido tal el absurdo que con la riqueza hídrica, el potencial hidráulico que tenía el país, pese a ello importábamos energía, y habíamos pagado cerca de 900 millones de dólares a Colombia y Perú por importación de energía en los últimos años. Gracias a las nuevas hidroeléctricas que entrarán a funcionar en el 2016, habrá un cambio sustancial en la economía ecuatoriana. No solo que tendremos la matriz energética tal vez la más limpia y eficiente de todo el mundo, 93% de energía eléctrica de origen hidráulico, sino que pasaremos a ser exportadores de energía, exportadores de servicio. Eso es superar la economía extractivista. Y podremos exportar energía hasta el norte de Chile. Todo esto ya se está conversando, ya lo conversamos en la última visita a Chile, ya se está trabajando a nivel de UNASUR para crear la interconexión eléctrica. Entonces se está haciendo una inversión realmente gigantesca, puertos, aeropuertos, viviendas, etcétera. Esto sería irresponsable si lo financiáramos con endeudamiento, porque es pan para hoy, hambre para mañana. No siempre es irresponsable, ¿no? Depende para qué uno se endeuda y si prevé poder pagar la deuda con los rendimientos de las inversiones. Pero la mejor noticia de todas
es que en la época neoliberal, los famosos prudentes, el coeficiente deuda-PIB llegó al 90%. Y hoy tenemos un coeficiente deuda-PIB de apenas 22%. Esto no se está financiando con endeudamiento, sino con nuestros propios recursos, incluso ahorro que existía, pero la torpeza vigente antes de nuestro gobierno era tal que un banco central autónomo captaba esos recursos, los depósitos de las empresas públicas, los ministerios, del IES, que es el principal ahorrador, y no es que lo invertía en el país, 5.000, 6.000 millones los invertía afuera, para ganar 0.2% que se cogían esos burócratas, que eran autónomos. Y por otro lado tendríamos que endeudarnos nosotros al 7-8% y nos prestaban nuestra misma plata 50 veces más cara. Ese era el absurdo que se vivía en el país. Y nos tenían asustados. La reserva, esa era la reserva. Los ahorros del sector público eran la reserva. La reserva es importante cuando hay una moneda nacional que respaldar, pero Ecuador ya no tiene moneda nacional. Una de las pocas ventajas de la dolarización es que no necesitamos reserva. Pero nos tenían asustados. Con esos hierros salidos que afean tanto las ciudades ecuatorianas. Ahora, si ustedes se casan y tienen 3 años de aporte al IES, piden un crédito hipotecario con una tasa de interés muy conveniente, a ser pagado durante 12, 15 años, con cuotas menores a lo que tendría que pagar con un arriendo, y con la inmensa diferencia que un arriendo pueden pagarlo toda la vida y la casa nunca será de ustedes. Este crédito lo pagan y en 12, 15 años ya tienen una casa totalmente suya. Y obviamente esa plata que se mandaba afuera, lo que les quiero transmitir es que no se podía, no se quería. Había indolencia, había corrupción y también una buena dosis de incapacidad. Y también esto reflejaba quién mandaba en economía, porque para lo que siempre hubo es para pagar hasta anticipadamente deuda. Esas son las circunstancias del país. De hecho, el flujo migratorio se ha revertido, estamos recibiendo miles de migrantes de retorno cada año, y bienvenidos. No hemos solucionado todos los problemas, les mentiría. Sería un absurdo, ridículo. Pero ya hay menos problemas que antes, ya el país no retrocede, es claro que avanza, y juntos podremos superar cualquier obstáculo. Incluso estamos recibiendo migración española, están yendo muchos españoles a vivir y trabajar en Ecuador. Y por supuesto, son recibidos con los brazos abiertos, como ellos recibieron a centenas de miles de nuestros hermanos, y aquí en Murcia, que es una de las áreas con mayor proporción de migrantes ecuatorianos. Entonces fíjense cómo ha cambiado el país. Yo he escuchado atentamente las intervenciones de Sarita, la consulesa. Es verdad, cuando llegamos al país encontramos una sociedad hastiada de la política, porque por malos políticos se satanizó la política, cuando la política es buena, es necesaria, si es la forma racional, consciente, en que la sociedad toma sus decisiones. Una sociedad sin proyecto de nación, dispersa, destrozada. Nos habían robado hasta la esperanza, lo dijo Sarita, y permitan que nos roben todo menos la esperanza. Cuando nos roban la esperanza, cuando decimos somos incapaces, son los otros que pueden, nosotros no, nos inmovilizan y somos más fáciles víctimas de los victimarios de siempre, que nos roben todo menos la esperanza. Y si ustedes quieren, ese es el principal cambio que yo veo en el país. Más allá, y el más importante, más allá de las carreteras, más allá de los colegios, de las escuelas del milenio, hospitales, unidades de policía comunitaria. Estamos construyendo, para final de año tenemos 400 estaciones de policía nueva preciosa, más allá de las hidroeléctricas. Está ese cambio de actitud en el pueblo ecuatoriano. Hemos recuperado la fe en nosotros mismos, hemos recuperado la autoestima que nos habían casi eliminado. Nos sentimos orgullosos de hablar de lo que pasa, está pasando en nuestro país, de ser ejemplo en muchas cosas para América Latina y para el mundo, porque hay cosas en que estamos a la vanguardia, y eso es fundamental para el desarrollo. De igual manera la economía, ustedes saben, estaba inmovilizada por el capital financiero, por la deuda externa. Ahora es una economía muy dinámica. El Estado, entregado a los poderes de siempre, el Estado
que servía solo por unos cuantos. Hemos propuesto incrementar el bono. Demagogos, populistas. Y la propuesta la presentó un representante de la banca, que está de candidato a presidente. Tomamos la propuesta, con la diferencia que dijimos, bueno, pero se financia este incremento con las ganancias extraordinarias que está recibiendo la banca. Porque ahora, con la revolución, se socializan las ganancias, no las pérdidas, como hicieron en el 99. Pero ahí sí uno es demagogo. Sepan ustedes, y esto es importante, importante para la historia, importante para los jóvenes, que los dos subsidios más grandes de la historia, para que vean quién manejaba el Estado, no se lo dieron a los más pobres, se lo dieron a los más ricos. La securitización de 1983, donde alegremente el doctor Osvaldo Hurtado le dijo a sus panas empresarios, están endeudados en el exterior, en dólares, no se preocupen, el Estado paga, y ustedes no pagan en sucre, pero a tasa subsidiada, tipo de cambio congelado, etcétera, y fue una transferencia de más de 1.000 millones al sector privado, los más ricos. Y por supuesto, el más grande subsidio de toda la historia, el salvataje bancario, donde todos ustedes pagaron la irresponsabilidad de la banca y como sociedad nos costó más de 6.000 millones de dólares. Y prohibido olvidar, como decía la consulesa, prohibido olvidar, porque si olvidamos, seremos víctimas de los mismos victimarios. Sobre lo que hemos hecho en esta visita, les insisto, hemos ido a Milán, hemos pasado por Sevilla, hemos estado en Cádiz, en la cumbre, hoy de noche vamos a Barcelona y mañana estaremos en Barcelona y Madrid rindiendo cuentas a nuestros migrantes. Pero en Milán y Sevilla también invitaron al Ecuador y al presidente del Ecuador en importantes universidades, Milán, Bicocca, y en Sevilla, Pablo Olavide, a hablar de la experiencia del Ecuador. En realidad me invitaron para decir cómo salir de la crisis, pero eso es, no vamos a ser prepotentes, eso es vanidad. Tan solo describir la experiencia que ha tenido Ecuador enfrentando esta crisis, estas clases de crisis, y si de algo puede servir para Europa, en buena hora. Sabe Europa y España que siempre puede contar con nosotros. Y somos expertos en crisis, ¿verdad? Porque enfrentamos crisis tras crisis. Y qué mal manejadas esas crisis. Y con preocupación y con sumo respeto al gobierno español, a la soberanía española, país al que queremos tanto, vemos que se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en América Latina. Primero, se pudo evitar la crisis. Aquí hay que determinar quiénes son los culpables. Como en Ecuador, prohibido olvidar. No es que la crisis fue algo espontáneo, fue el fundamentalismo neoliberal. Hubo muchos errores de política, prohibido olvidar. Por ejemplo, una de esas cosas del Partido Social Cristiano, que a finales del año 98 decide eliminar el impuesto a la renta, para que paguen y que todos nosotros tenemos impuestos a la circulación de capitales. Eso contrajo grandemente la actividad bancaria y agravó aún más ya la crisis que se veía en la banca. Pero la causa más importante de la crisis, prohibido olvidar, algo remota, año 1994, cuando en pleno fundamentalismo neoliberal, esa obsesión por los mercados, creer que el que debe mandar es el mercado, no las sociedades humanas controlando los mercados, se desregulariza el sector financiero, se hace una reforma a la ley financiera, se eliminan controles bajo el fundamentalismo de que solito los mercados se autorregulan, la famosa autorregulación que nunca ha existido, y que los bancos se iban a autorregular, pues se autorregularon también que nos quebraron a todos, ¿verdad? Porque se dieron créditos vinculados, no tenían provisiones, sacaron plata, con plata los depositantes hacían sus sueños faraónicos, edificios de lujo, etcétera, hasta que el sistema colapsó en el 99. Entonces, primera cosa, la crisis no debió suceder. Si sucedió, ¿quiénes son los responsables? Segundo, sucedió. Para eso está la economía, la política económica, la acción colectiva, para tratar de superar esa crisis lo más rápido, con el menor costo y sabiendo sobre quién debe recaer la mayor parte del costo. Los seres humanos, la familia, los ciudadanos, o sobre el capital, las corporaciones, sobre el capital financiero. Éticamente, el riesgo y en consecuencia el mayor costo de la crisis debe caer sobre el capital. Y le estamos haciendo caer sobre los seres humanos, como sucedió en Ecuador en la década de los 90, en 1999. Prohibido olvidar, para salvar a los bancos, hasta nos incautaron nuestros depósitos.
Esa fue la mayor incautación de bienes privados de la historia del país, por parte de un gobierno que predicaba el neoliberalismo, el mercado, los derechos de propiedad, mientras ganen. Si pierden, que perdamos todo. Y si hay que robarle la propiedad a los ciudadanos, robémosela, en función del capital financiero y de los bancos. Prohibido olvidar, hermanos. Nos congelaron los depósitos del 99. Para comprar esos bonos triplica la emisión, se destruye el sucre, se deprecia la moneda y cuando les devuelven un año después sus depósitos, se los devuelven en dólares, ya estaba dolarizada la economía, pero un tipo de cambio de 25.000 sucres dólares. Es decir, en lugar de 100 dólares, les devolvieron solo 40 dólares. Les robaron el 60% de sus ahorros. Así como todos, hasta ustedes, pagaron la irresponsabilidad de los banqueros. Y con todo respeto a España, pero aquí hay víctimas también entre los ecuatorianos y sobre todo también los españoles, seres humanos. Algo similar está sucediendo en España. Esa barbaridad de las hipotecas no tiene ningún sentido. Cuando había exceso de liquidez, la banca, sin controles, hasta los buscaba para prestarles plata, ¿verdad? Ellos mismos valoraban la casa. Esta casa vale 200.000 euros. Tenga no solo los 200.000 euros, tenga 10% más, 220.000 para que amueble la casa. Entonces, siempre en función del capital, cuando tenían excesos de liquidez, y ustedes saben que el negocio de los bancos no es tener plata, sino colocarla, pues hasta los buscaban. Valoraban ellos mismos las casas y hasta les prestaban más para los muebles. Viene la crisis, se desploma el precio de los bienes inmuebles, y ahora el banco dice, bueno, me da la casa. Pero la casa ya no vale 200.000 euros, vale 50.000 euros y me tiene que pagar el resto. Es decir, todo el peso de la crisis sobre los seres humanos. Las familias se quedan sin casa y probablemente endeudadas para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido técnico, no tiene ningún sentido ético. Algo de economía entiendo, eso no es principio económico, eso es simple y llanamente abuso del capital. Supremacía del capital financiero sobre los seres humanos. Esto lo denuncié muy fuertemente cuando visité Murcia y Madrid en marzo pasado. Se lo dije al presidente Rajoy. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando vuelvo al país? Para que vean cómo han estado las cosas. Y mis asesores me dicen, la embarró, presidente, ya hizo un papelón. ¿Por qué? Usted denunciando esa explotación en Europa, y aquí tenemos la misma ley. Si usted no puede pagar un préstamo de buena fe, no es que entregue la casa y se extingue la deuda. La garantía debería extinguir la deuda, es lo que se llama dación de pago. Eso es elemental en el derecho anglosajón, por eso creía que era así, porque yo me eduqué, parte de mi formación la recibí en Estados Unidos, y ahí es así. O sea, ustedes no pueden pagar su casa, entregan la casa, se quedaron sin casa, ya qué dolor, ¿verdad? Perder la casa de la familia, pero aunque sea se quedan sin deuda. Resulta que acá y en Ecuador se quedaban sin casa y sin deuda. Y lo mismo para vehículos, lo mismo para todo, ¿no? Y sin casa y con deuda. Entonces cuando llegué me entero que, para que vean lo acostumbrado que hemos estado al abuso del capital, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. El que diga que es técnico es un mentiroso. No, la seriedad, la responsabilidad que son los bolsillos, los banqueros, no se engañen. El fin último de la economía son los seres humanos y están destrozando a los seres humanos en función de los bancos y del capital financiero. Nos enteramos que teníamos la misma ley, no se preocupen, ya la cambiamos. Y por si acaso, también nos enteramos que cierto banco que todos ustedes conocen, de un insigne banquero, enemigo abierto del gobierno, estaba comprando cartera hipotecaria. Aquí en España, business are business, ¿verdad? Así arruinen a nuestra gente en el extranjero, cuando ellos fueron los que causaron la migración, para que vean lo caretuco que es esta gente, estaba comprando cartera hipotecaria aquí en España, para ejecutarla en Ecuador. No se preocupen,
Ya hicimos las reformas legales y eso es absolutamente imposible. Bueno, por si acaso, lo mismo para los vehículos sucedía en Ecuador y seguramente aquí. Compraban un vehículo en $25.000, perdían su trabajo, no podían pagar la deuda, entregaban el vehículo, lo subastaba el banco, pero ahora vale solo $10.000. Me tiene que pagar el resto. Se quedaban sin vehículo y con $100.000 de deuda. Eso no tiene sentido. El riesgo, o sea, de todos modos ustedes participan del riesgo, perdieron su carrito y después de algunas cuotas. Pero el riesgo debe ser del capital o a lo sumo compartido. Pero ¿qué riesgo asume el capital en esta clase de leyes, en esta normativa? Todo el riesgo recae sobre los seres humanos. Ustedes son los que pierden la plata, la casa, el carro y se quedan endeudados. Y el capital pretende no pagar y no perder absolutamente nada. Eso tiene que cambiar, eso lo hemos hablado. Felizmente hay que agradecer muchísimo al señor presidente Mariano Rajoy, porque como ustedes conocen, hay un decreto ley que posterga durante 2 años los famosos desahucios para familias que ganen menos de 19.000 euros, entre otros casos. Y esta es una gran proporción de las familias ecuatorianas residiendo en España, ¿no? Pero todavía hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en una crisis sistémica del sistema generalizada, o sea, si hay 5 o 10 familias en problemas, bueno, se ejecutan las garantías, recupera algo el banco, perdieron las familias y sigue la economía. Si es una crisis sistémica, generalizada, y más aún, culpa del sector financiero, que fueron los que crearon esta burbuja inmobiliaria, pretender los desahucios, decenas de miles, es el peor de los mundos. Se tiene que buscar otra solución. Por ejemplo, que mientras dure la crisis, se establezca cuánto puede pagar la familia en forma de arriendo, siga pagando, y si se supera la crisis después de 2 o 3 años, eso se imputa a la deuda y empieza a pagar la deuda como antes. O si no, pues ya se ejecuta la hipoteca. Pero por la inflexibilidad del capital financiero, se va a llegar al peor de los mundos. Economía, queridos amigos, algo entiendo de economía, es variable de ciencias reales. Lo que busca es bienestar del ser humano, de la sociedad humana. No es que busca que el riesgo país esté alto, bajo, que los bonos mejoren de precio, bajen, que los indicadores financieros. Entonces esos son instrumentos, medios para el objetivo, que es bienestar humano. ¿Y cómo se logra el bienestar humano? En principio satisfaciendo necesidades. ¿Y qué más necesidad? ¿Qué bien más necesario para una familia que un techo donde vivir con seguridad, vivir dignamente? Pero vamos a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas. Como decía un cartel en Sevilla, cuando iba presidente de la conferencia en la universidad, me impresionó mucho, vamos a tener gente sin casas y casas sin gentes. Ese es el peor de los mundos. Eso es torpeza económica, eso es mal manejo de la economía. Porque no es que hay un problema real. Pobreza, en una entrevista me preguntaban, ¿y qué le parece el empobrecimiento de España e Italia? Yo le digo, perdónenme, España e Italia continúan con su riqueza. Ahí está el talento humano de los españoles, de los italianos. Ahí está su ciencia, su tecnología, su conocimiento. Ahí están las infraestructuras, las carreteras, las hidroeléctricas. Ahí están los equipos, maquinarias. Es un problema de coordinación. Y esa coordinación se logra a través de la política económica. Otro problema sería, ahí sí hubiera pobreza, si las familias necesitan casas, no hubiera casas en economía y esa economía no tuviera capacidad, por falta de trabajo, por falta de capital, por falta de equipo, por falta de tecnología, no tuviera capacidad para crear casas. Pero si hay necesidad de casas, y existen casas, no solo que hay capacidad para crearlas, sino que ya existen, y no se satisfacen esas necesidades de casas, es un problema de coordinación económica. Entonces, la inflexibilidad del capital financiero está llevando al peor de los mundos. ¿Y cómo se soluciona esto? Con política económica. Política económica fiscal. Técnicamente se tendría que hacer una política anticíclica, es decir, tratar, si hay recesión, si hay falta de crecimiento, si hay desempleo, mayor inversión pública, etcétera, para reactivar la economía. Cuando se hace lo contrario, y esos son los paquetes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y debemos tener claro, y a los ciudadanos españoles deben tener claro,
que esa burocracia no busca pues salir lo más rápidamente de la crisis le insisto, de la crisis no se puede salir sin costo, pero sí se puede minimizar los costos para tener costos mínimos, para que dure lo menos posible la crisis. Busca garantizar pago de deuda al capital financiero, pago de la deuda pública, mucho de la cual es deuda ficticia, deuda con el Banco Central Europeo, que no existe. ¿Qué es la deuda con el Banco Central Europeo? Si lo que hizo fue imprimir billetes. Cuando llegamos al gobierno, por los bonos AGD, le llevamos 800 millones de dólares al Banco Central Autónomo Independiente del Ecuador. No sé qué habrá producido en su vida el Banco Central, porque no produce absolutamente nada. Lo único que hacía era imprimir billetes porque la sociedad le otorgó el monopolio de así hacerlo. ¿Desde dónde le dimos 800 millones? No, es que compraron los bonos AGD con los billetes que invirtieron y que imprimieron. Y no solo eso, pagábamos como 10% al inicio en intereses por los bonos AGD. Esa burocracia del Banco Central no sabía qué hacer con tanta plata. Se becaban, se cambiaban de computadora cada año, tenían 2, 3 computadoras, no sabían qué hacer con tanta plata. La única institución que salió próspera de la crisis fue el Banco Central, que fue el culpable de la crisis. Así era el país, ¿no? Prohibido olvidar en eso. Luego redujimos los intereses hasta que tuvimos la Constitución del 2008, dejó de ser independiente el Banco Central, que no tiene ningún sentido para que sea independiente, que la política monetaria es técnica, es una contradicción. Política es eso, política. Después de tomar decisiones y con ello decidir a quién favorezco, sobre quién recae la crisis, ahí viene la técnica, pero luego de la decisión política. Pero suponiendo que sea solo técnica, con ese criterio también tenemos que hacer independientes los bancos, los ministerios de Hacienda, porque la política fiscal también es técnica. Los ministerios de comercio, porque la política comercial también es técnica. Eso no tiene ningún sentido. En todo caso, con la nueva Constitución dejó de ser independiente el Banco Central, se eliminaron los intereses en un primer momento y en un segundo momento se les dijo, y ustedes nos van a vender esos 800 millones en bonos a cero valor, es decir, lo traspasan nomás al ministerio. Quiebre el Banco Central, el patrimonio. Un banco central no requiere de esos indicadores que sí requiere un banco comercial para garantizar crédito, etc. ¿No ve que tiene la capacidad de imprimir dinero? Efectivamente, se extinguieron a un valor cero esos bonos, se redujo la deuda del sector público, el gobierno, que tenía con un banco central, deuda ficticia, en 2 puntos del PIB y no pasó absolutamente nada con el Banco Central. Así que incluso parte de la deuda pública que tiene Europa y que tiene Estados Unidos con sus propios bancos centrales es deuda absolutamente ficticia que podría ser eliminada el día de mañana. Pero lo que buscan estos organismos con sus programas de ajuste es garantizar pago de deuda privada y pago de deuda pública. Lo que está haciendo el Fondo Monetario con Grecia, ya no lo sabemos de memoria los latinoamericanos, somos doctores en esto, estamos curados de espanto, ¿verdad? La crisis de los 80, la crisis de los 90, y nos va mejor que nunca, sin ver hace años a esa burocracia internacional. Y si vienen como turistas, bienvenidos. Si vienen como virreyes, por el mismo avión los regresamos, ¿verdad? Estamos bastante bien sin ellos. En todo caso, ¿qué están haciendo con Grecia? Te prestamos, porque tenemos buen corazón, porque ustedes son unos irresponsables para que salgan de la crisis, miles de millones de euros. Pero eso sí, reduces esto, reduces esto, reduces eso. O sea, no puedes utilizar la plata. De tal forma que, ¿para qué sirve la plata? Para pagar la deuda con los bancos alemanes y franceses. No es otra cosa que licuar la deuda, garantizar el repago de la deuda privada, comercial, y quedarnos endeudados con los organismos internacionales. Lo mismo que vivió América Latina en los 80, 90, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, le decía que para salir de la crisis se necesita política económica, pero adecuada política económica. Y fundamental dentro de esa política económica es la política monetaria. Y lastimosamente, pues ahí tienen un Banco Central Europeo bastante inflexible. Europa tiene una política monetaria común, Ecuador tiene una política monetaria extranjera, para que entendamos lo que hicieron los neoliberales. Pero bueno, con esa política monetaria común, se podría decir, vamos a hacer una política de reactivación. La moneda es una forma de coordinación. Lo importante son las capacidades de la economía. Tengo gente capaz, tengo gente que necesita casas, tengo gente que puede hacer casas. Imprimo dinero, tenga usted para que compre una casa. Así le regale la plata. Esa es la señal para coordinar. Ese tipo va, con eso dice, necesito una casa. Los que tienen capacidad de hacer la casa empiezan a trabajar y empieza a dinamizarse la economía. ¿Se dan cuenta? Si economía no es complicado, la hacen complicado algunos economistas para sentirse los sumos sacerdotes, pero es sencillo economía. Lastimosamente el Banco Central tiene absolutamente otra perspectiva. Y nuevamente en función de capital financiero, porque lo que sí puede producir esta política es un poquito de inflación,
pero eso hace repartir el costo de la crisis sobre todos. Y una inflación pequeña y anticipada no tiene grandes efectos. ¿Para quiénes tienen grandes efectos la inflación? Para los que tienen grandes activos líquidos. Porque lo que hace la inflación es reducir la capacidad de compra del efectivo, en general de activos líquidos, más técnicamente. Pero si ustedes tienen 100 euros y hay 5% de inflación, perdieron poquito. Pero si tienen 100 millones de euros y hay 5% de inflación, perdieron bastante. ¿Y quiénes son los que tienen 100 millones de euros de activos líquidos? Entonces también esa política del euro fuerte es una política no para recuperar el crecimiento, no para generar empleo, no para salir lo más rápidamente de la crisis, sino para proteger los intereses del sistema financiero, del sector financiero, del capital financiero. Pero bueno, respetamos mucho la soberanía, insisto, de España, pero vemos con preocupación lo que está pasando. Las buenas noticias, compañeros, que esto no puede pasar en Ecuador. Se hizo la reforma a la ley de hipotecas. No solo eso, estamos haciendo mucho más reformas para evitar los abusos de la banca. Por ejemplo, si ustedes se atrasan de buena fe un crédito, tienen, además de intereses, intereses de mora, ¿verdad? Supónganse que les cobren 100 euros por intereses de mora. Con mucho esfuerzo, porque son responsables, reúnen 80 euros y abonan a la deuda. Pero eso va a los intereses de mora, no al capital. Con lo cual el capital sigue intacto, generando intereses. Ya estamos haciendo la reforma para que esos pagos vayan al capital y evitar esa bola de nieve. Todo eso son abusos de capital, que hasta nosotros nos hemos demorado en darnos cuenta. Ustedes saben, queridos compas, ustedes saben, ustedes lo sufrieron. Lo he dicho, lo he repetido y lo he recalcado. Realmente yo siento admiración por ustedes. Y los españoles con todo cariño deberían sentirla también, porque ustedes no salieron, muchos de ustedes no salieron voluntariamente de su tierra, fueron expulsados. Y pese a haber sido expulsados de su tierra, eso jamás se los acabaremos de agradecer, no se olvidaron de ella. Y sus remesas, ese euro, ese dólar que con tanto esfuerzo se ganaban aquí en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Milán, en Génova, en Nueva Jersey, en Nueva York, lo mandaban a su tierra. Y eso fue lo que sostuvo la economía nacional después de la crisis. Si no, hubiéramos continuado en soleta muchos años más. Pero bien, ustedes han vivido todo lo que les digo. Ustedes saben que en el país se socializaban las pérdidas. Ese es otro cambio importante. Ahora se socializan las ganancias. Estamos en una fuerte lucha con el sector bancario, porque su representante dijo, subamos lo que siempre habían criticado, los bonos, somos unos demagogos porque queremos ayudar a los más pobres. Y lo primero que hace el candidato de la banca, cuando acepta la nominación, es proponer la subida del bono de 35 a 50 dólares. Y demagógicamente dice que va a pagar ese incremento que es más de 300 millones de dólares el costo, reduciendo la publicidad oficial, que es menos de 20 millones. Además que es necesario, porque ahí está la publicidad de las campañas de alfabetización, vacunación, lucha contra la desnutrición, empresas públicas que tienen que competir contra empresas privadas. Entonces nosotros tomamos la propuesta, aumentemos el bono. Qué bueno, todos estamos de acuerdo, pero con las ganancias extraordinarias de la banca. En nuestro gobierno, en 5 años, la banca, esa que nos quebró hace apenas 12 años, ha ganado más de 1.600 millones de dólares. El año pasado ganó más de 400 millones de dólares. La pregunta, ¿por qué si socializaron las pérdidas, ahora no pueden socializar las ganancias? Porque se van a poner bravos. Que se pongan bravos. Aquí hay una revolución, compañeros. Y vamos a socializar las ganancias. Y en la campaña que nos montaron para asustar, para difamar, etcétera, hemos descubierto una serie de perlas maravillosas. Por ejemplo, decían, o sea, solidarios, ¿no? Con esas medidas que además no son necesariamente más impuestos. Si hay creación de impuestos para los capitales que nos sacan del país y los envían a paraísos fiscales, le hemos puesto impuestos. Pero en muchos de los casos es quitar privilegios que tenían. Por ejemplo, tenían reducción de 10 puntos en el impuesto a la renta si reinvertían utilidades para aumentar capital y seguir prestando. Bueno, que pongan de sus plata el incremento de capital, pero ya no va a haber esa reducción. Pero en todo caso, salieron los solidarios, ¿no? Preocupados. Eso va a reducir las utilidades de sus empleados. Y lo que no decían
es que habían ejecutivos bancarios en Ecuador que ganaban, entre ellos el candidato, $80.000 mensuales aproximadamente. Eso sí, roba utilidades a los funcionarios. Y que mientras ellos ganaban $80.000 mensuales, el sueldo promedio de su funcionario era $500, $600. Es decir, ganaban más de 100 veces lo que pagaban a sus funcionarios. Ahí están las raíces de la desigualdad, compañeros. Así que en esa reforma que hemos enviado a la Asamblea, para que las ganancias de la banca se financie el incremento del bono, también se propone la regulación de los sueldos de los funcionarios de los bancos, sobre todo de los altos ejecutivos. También descubrimos, mire, un gobierno tiene que publicitar muchas cosas. Si manejamos todos los sectores, agrícola, salud, educación, todos los sectores, y se nos ha criticado una y otra vez porque tenemos buena información, hacemos buena publicidad de las cosas, que gastamos muchísimo en propaganda y son menos de 20 millones. Descubrimos que los bancos, solo para un sector, el sector bancario, gastan más de $100 millones anuales en propaganda. Así ha sido la doble moral e inconsistencia, ¿no? Entonces ahora tendrán que ser más eficientes. Pero todos estos, queridas compañeras y compañeros, son signos de que algo ha cambiado en el país. Para mí el problema de fondo, con mucho respeto a España, Europa, a Estados Unidos, más allá de si política económica, monetaria, fiscal, si ayudamos o no ayudamos las hipotecas, está en absoluta supremacía del capital y el capital financiero sobre los seres humanos. Ustedes pueden tener la seguridad que en Ecuador ya no mandan los banqueros, manda el pueblo ecuatoriano. El problema es que no somos sociedades con mercado. El mercado es una realidad económica que nadie la puede negar. Incluso eso fue uno de los errores históricos de la izquierda, negar el mercado. Pero una cosa es ser sociedades con mercado y otra cosa es ser sociedades de mercado, donde educación, salud, vidas, personas, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y no es la sociedad que debe obedecer al mercado, sino el mercado el que debe obedecer a la sociedad. Y eso es lo que no se logra en ciertas regiones del país, pero lo estamos logrando en Ecuador, al menos en los mercados nacionales. Para finalizar, les decía, compañeros, con respecto a los migrantes, aunque todo lo que he descrito les concierne, ustedes saben que hemos hecho no todo lo que hubiéramos querido, pero sí todo lo posible para estar con ustedes, apoyarlos. Miren, el inmenso apoyo y credibilidad que tenemos es porque saben que no mentimos, que decimos las cosas que sentimos, no es que las decimos por coyuntura. Esto lo he escrito, y lo he escrito antes de ser presidente, ¿no? Como economista, créanme que me da vergüenza cuando decían qué baja que está la inflación, estable la economía, qué bien el manejo económico, y la gente quería salir hasta nada de la patria que los vio nacer, creyendo que los seres humanos son para la economía y no la economía para los seres humanos. Como persona, no acabaré de agradecerles que, a diferencia de los banqueros, todavía tenemos que luchar para que no nos saquen la plata fuera del país, en nombre de falsas prudencias que disfraza su falta de compromiso con la patria. Como economista y como ser humano, padre de familia, no acabaré de agradecerles el que nunca se hayan olvidado de su país. Y con esa platita que con tanto sudor y esfuerzo ganaban, la enviaron al país y sostuvieron la economía nacional. Muchas gracias. Y del primer día del gobierno, sabiendo lo que significaba la migración, sabiendo que fueron víctimas de estos atracos descarados, de estos abusos sin nombre, y que nunca, pese a ello, se olvidaron del país, sabiendo, no quiero entristecernos y entristecerlos, pero el drama humano que significó la migración. Algo mencionó la consulesa. Si aquí hay españoles, tal vez ustedes no entienden eso, ¿no? Aquí hay madres que no han visto 10, 12 años a sus hijos. Tenemos cantones donde el 60% de los niños se nos crían sin sus padres por la migración. Cantones como Chunchi, en la provincia de Chimborazo. El suicidio infantil, adolescente, era desconocido prácticamente en Ecuador. Y a partir de la migración se nos suicidan niños de 12, 13 años. Ustedes no saben, los españoles, lo que ha costado esto. En todo caso, cuenten con nosotros. Hemos hecho lo posible, aunque no todo lo que hemos querido. Ustedes saben, creamos la Secretaría Nacional del Migrante. Esa gente está ahí para atenderlos, para respaldarlos, a la asesoría jurídica,
etcétera. Está el plan de retorno de la Secretaría, que funciona, tiene problemas, pero funciona para apoyarlo en su retorno, ausencia para exonerarlos de intereses, de impuestos, aranceles cuando lleven su homenaje de casa. Allá tenemos planes como el plan Cucayo, el plan de crédito, para apoyarlos en proyectos productivos, económicos que tengan. Ustedes saben que los consulados aumentaron, ¿no?, sensiblemente en Europa, en Estados Unidos, y en su mayoría, no siempre es posible, pero en la mayoría de los casos, está ocupado por los propios migrantes. Porque qué difícil era hacerle entender a la diplomacia tradicional que su principal deber no era ser experto en cócteles, sino trabajar con nuestros migrantes. Entonces, la mayoría de los consulados están ocupados por migrantes y esperamos que día y noche estén sirviendo a nuestra población migrante. Ustedes saben que con la Constitución del 2008, bueno, ya estaba establecido el voto para los migrantes, pero no estaba ejecutado. En nuestro gobierno se ejecutó y con la Constitución del 2008 no solo que pueden elegir, sino que tienen 6 representantes a la Asamblea Nacional, 2 por Europa, 2 por Norteamérica y 2 por Latinoamérica. Y tal vez lo mejor que les puedo ofrecer, compañeros, todos aquellos que quieran regresar, los esperamos con los brazos abiertos. No hemos podido resolver todos los problemas, pero juntos podremos vencer cualquier obstáculo. Bienvenidos si quieren regresar a casa. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Sí. 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 Bueno, seguimos animando este gran evento, esta rendición de cuentas de nuestro primer mandatario de la República del Ecuador, el señor Rafael Correa. Seguimos, vamos a darle la bienvenida aquí a un grupo que siempre también nos acompaña. Ellos son Los Guardianes, a quienes le damos un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo Los Guardianes. Nosotros hacemos hip hop porque el hip hop es rebeldía, el hip hop es revolución. El hip hop en el 2012 es el más fiable noticiero porque te cuenta las verdades sin maquillarlas. Escúchame, me vine a España porque no quedó de otra. Los bancos me dejaron en la bancarrota. Perdí los ahorros de toda mi vida y encima me quedé endeudado con mercadería. Compré el pasaje con dinero de chulqueros y llegué a Madrid una noche bajo cero y no. A mí nadie me esperaba, yo no tenía amigos ni familia en España. Llegué supuestamente aquí como turista, 2 noches en hotel era lo que tenía. El otro día salí a caminar por la ciudad, a buscar un compatriota que me pueda ayudar. De repente llegué a un locutorio y conocí a un pana que me acolitó, me dijo: mira, yo me voy para el campo, si quieres vente conmigo a recoger limón. Y ese fue el primer trabajo que obtuve. Sin papeles y con riesgo de que no me paguen. Todo lo que ganaba directo pa' Lecua. Casi ni comía por pagar mi deuda. Ya han pasado 5 años de todo esto y hace poco que pagué todo lo que debía. Ahora trabajo y mando todo lo que puedo, a ver si en mi tierra me construyo una casita. Gia, suéltala. Suéltala, DJ. Joe. Los Guardianes en acción. Llegas a un país desconocido, encerrarte entre 4 paredes. Salite y comete el mundo. Dice así. Inmigrante, con las manos. La mano de arriba. La bandera arriba. Los ecuatorianos. Así me titulaba. Esas banderas de lo más alto. Esta canción va dedicada para todos ustedes de corazón porque se lo merecen. Esto suena así. Yo. Dice: inmigrante, significado del que combate, persona que tira para adelante para no caer en jaque mate, soñadora de un sueño gigante. Aunque persona inmigrante de discriminación,
hacemos fabricantes, inmigrantes. Dejo donde viven familiares, donde cuántas vidas se desviven y malviven. Impares, Inmigrante, víctima Del racismo, aunque entre emigrantes nos hacemos daño nosotros mismos. inmigrante en Cayuco. What? Dejando la vida, la suerte o la muerte en manos del cuco. Inmigrante que pasó por trabajo, escuelas y salario Mínimo por no poseer papeles. Inmigrante, escapulario del empresario, doctrina del sudor diario por un salario. Inmigrante, aquí presente el cantante. Inmigrante, representativo. Esas banderas. Inmigrante, Ajá. así me titulaba cuando caminaba sola por España. Inmigrante, Wow. así me titulaba Yo. cuando caminaba sola por España. Piel morena, pelo negro, papeles en regla, o ser un inmigrante a la trena. Si vas en bici por la calle importa poco si el carro no frena. Hoy indocumentados, mañana albañiles despreocupados. Diablo la plena. Lavaplatos, babysitter, mucama y pequeño empresario es el diminuto. Latin Spanish speaker, así nos dicen. Latinoamericano recién llegado con miedo a que no pisen, pero con ansia de que en ti se fijen. De que los sueños que tenías en un frío piso de barro y sea algún parque y en la cochera un carro. Eso es lo que esperamos, lo que anhelamos. Unos buscamos más, otros se conforman con menos. Unos con cuidado de...